Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pérez con el tema Descubriendo el Regalo, como parte de la serie El Regalo Más Grande de Dios. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Feliz Navidad! Dios te bendiga. El día de hoy, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo están con sus regalos? Algunos ya estamos ahí apurados, ¿verdad? Estamos desesperados porque ya viene el tiempo, ya se acerca el día, ¿verdad? Y todavía estamos corriendo, buscando, ay, ¿qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? Miren, yo me he encontrado con ese detalle. Regalar es todo un arte, ¿verdad? Regalar es todo un arte. Pero también el hecho de abrir un regalo, recibir un regalo, es todo un cúmulo de emociones, de sentimientos cuando se va abriendo. Para algunos abrir un regalo es un misterio. Ay, esto me lo regaló la abuelita Chona, ¿verdad? Y ahí estamos, lo abro, no lo abro, y lo rompo, no lo... ¿Les ha pasado eso? Hay quienes llegan y dicen, no importa, y ¡bum! Va el papel, lo que sea, lo que importa es el regalo. Pero el misterio está envuelto allá, en ese regalo que estamos nosotros observando. También regalar es una muestra de cariño. Estamos pensando qué le voy a regalar, porque sabemos que es una persona muy querida, muy amada. Es alguien que deseamos que entienda que a través del regalo le estamos dando todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Amor es una muestra de ese cariño, pero también es toda una sorpresa. Cuando de pronto abrimos el regalo de la tía que todos los años nos regala los mismos calcetines. ¿Les ha pasado? Ay, otra vez, híjoles, es el regalo de la tía María. Ya se van a hacer calcetines. ¿Sabía qué color me escogió ahora, verdad? Y ay, ¿verdad? Y qué sorpresa cuando de pronto nos damos cuenta de que no fueron calcetines. Regalar, sí, es un arte, pero regalar también es toda una muestra de emoción, de cariño. Es por esto que vale la pena preguntarnos nosotros, ya que estamos en esta serie tan especial, El Regalo Más Grande de Dios, vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que nosotros percibimos ante el gran regalo que Dios nos dio? Hemos escuchado a través de los cantos, ¿verdad?, diferentes tipos de reacciones. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si hubieras estado ahí dentro del grupo de los pastorcitos en los campos de Belén? Y que de pronto escucharas ese tumulto. Yo platicaba con los muchachos en clase, en el seminario, analizando el texto, ¿verdad? Y decía que ellos tuvieron temor. Y entrábamos un poquito a la historia de aquel entonces, cuando precisamente los romanos llegaban y arrasaban con todo, decían, necesitamos ovejas, pues váyanse allá y llévenselas, ¿verdad? Y que de pronto tú estuvieras allí y escucharas ese tumulto, que de pronto te dicen, ya se van a llevar mis ovejas, córranle porque hay que salvar la vida. Y que de pronto te dijeran, calma chico, calma, te vengo a anunciar que el Mesías nació. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Hoy quiero llevarles, hermanos, así brevemente, en esos minutos que tenemos de mensaje, a reflexionar en tres diferentes escenas de esa historia bíblica. Y tres escenas que espero que a nosotros nos ayuden a captar un poquito de ese ambiente del primer día del Señor Jesucristo en esta tierra. Y si me permiten, voy a ir pasando uno por uno. Voy a estar platicando con ustedes primeramente acerca de qué fue lo que los pastores descubrieron cuando se enfrentaron con este mensaje.
De ahí vamos a saltar a otra escena que es una de mis favoritas en la Biblia. Me encanta este pasaje, que es el pasaje del anciano Simeón, que estaba ahí esperando el momento de que la palabra de Dios se le cumpliera. ¿Y saben cuál era la palabra que Dios le había dado? Dios le había dicho: no te vas a morir hasta que veas la salvación de Israel. Si a mí me hubiera dicho eso el Señor, cada día que yo me levantara, estaría así bien. Pero de ahí vamos a saltar a otra escena, que es la escena que acabamos también de escuchar en nuestros cantos. La de los magos. Aquellos sabios que venían del oriente. ¿Qué fue lo que percibieron? Entonces, si me permiten, vamos por allá. Vamos a analizar así brevemente la primera. ¿Qué pasó cuando los pastores se enfrentaron con el anuncio? Si me permiten, vamos por favor al pasaje de Lucas, capítulo 2, y voy a leerles la historia así rápidamente. Dice: había pastores en la misma región, versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué interesante escena. Cuando la leo siempre me emociona, hermanos. Puedo ver ahí a los pastores, ¿verdad?, durante la noche, y estoy inventándole, no lo dice así la Biblia, pero es mi imaginación, ¿verdad? Perdónenme si soy muy imaginativo, pero los veo ahí en una fogata, ¿verdad? Quizá uno acostado porque había estado trabajando todo el día, ¿verdad? Y de pronto el otro le dice: ándale, chancho, párate. Vete, por favor, te toca a ti cuidar ahora. Vas a cuidar las 3 siguientes horas. Ay, no inventes, hace mucho frío. No, ándale, ya, yo ya me fleté, te toca a ti. Y ahí ve el otro, ¿verdad? Y vean los pastores, no nos dice cuántos pastores eran, pero era un bonito grupo, ¿verdad? Unos durmiendo, otros cafeteando, ¿verdad? Otros charlando, ¿verdad? Y otros echando ojo para ver si no pasaba nada. Lo curioso que observo en este pasaje es que cuando llegamos al mensaje, si ustedes me permiten, dice el ángel, les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me llamó poderosamente la atención esta frase: os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Me clavé en los libros, hermanos, nuevamente, perdónenme. Me clavé y fui a buscar este término: Cristo el Señor. Y me encontré con que la frase Cristo el Señor es la frase que se utiliza mucho para hablar de el ungido del Señor. Ya hemos escuchado aquí mucho hablar de este tema, ¿verdad? La palabra ungido en el Antiguo Testamento era la palabra Mesiach. De ahí viene la palabra Mesías, ¿verdad? Cuando se empezó a utilizar fuera del mundo hebreo el término, ¿verdad?, y se utilizó el griego, pues se utilizó la palabra Cristo. Cristo lo mismo se utiliza en la Biblia como nombre propio que como calificativo, ¿sí? Es decir, la persona que es ungida.
Pero la pregunta es, ¿sí, qué es eso del ungido? Bueno, la palabra ungido en realidad la podríamos nosotros traducir como la persona que está siendo apartada para cumplir con un encargo. ¿Sí? Yo recuerdo cómo, ya los he platicado aquí cuando yo era niño, mi mamá, David, vete por las tortillas. Ay, mamá, ¿por qué no mandas a mi hermano? ¿Les pasó? David, vete al establo por la leche. Ay, mamá, mis obligaciones eran las tortillas y la leche. Y todos los días yo era el encargado de eso. ¿Qué hubiera pasado si yo no cumplía con mi encargo? No habrían tortillas ni habría leche. ¿Yo era qué? Yo era el ungido. ¿Cuántos ungidos tenemos aquí? No, pues yo soy el encargado de los tamales. No, yo soy el encargado. Bueno, eso es la palabra ungido. Una persona que es responsable. Pero fíjense, interesante. Aquí la palabra dice que es el Salvador y es el ungido de Dios. Esto significa, hermanos, fíjense bien, que esta persona que estaba naciendo en ese preciso instante era la persona encargada de realizar la salvación que Dios estaba dando al mundo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiese dicho como yo, ay, ¿por qué a mí? Manda otro. Simplemente, hermanos, no estaríamos aquí. ¿Qué fue lo que los pastores captaron en ese momento? Los pastores captaron que el que estaba naciendo en ese preciso instante era la persona que Dios había diseñado para encargarse de realizar la salvación que todos nosotros necesitamos. Es muy interesante la frase ungido. Hay un salmo que a mí me encanta mucho. Es precisamente, me encanta mucho, no me puede encantar poco, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Que es el Salmo 133, en donde precisamente habla del ungimiento. Y dice que en el ungimiento se tomaba, hermanos, un frasco con un aceite espeso de especias, canela y un montón de cosas, ¿verdad? Y el aceite se le rociaba en la cabeza a la persona. Y dice el Salmo que ese aceite bajaba sobre las barbas de Aarón y escurría hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es lo que la gente sentía cuando pasaba Aarón? Huele a Aarón. Eso era el ungido. Y de esta manera se señalaba a esta persona. Lo bello que encontramos en la primera escena con los pastores es que los pastores se enfrentan a una nueva realidad. En ese miedo que tenían de que cualquier cosa iba a suceder, se topan con el hecho de que van ahora a ver a la persona que Dios ha encargado para realizar nuestra salvación. Por eso dijeron, vamos a ver esto. Y bolas, se van directamente hasta Belén y se encuentran al niño, a su padre y a su madre, al niño acostado en el pesebre. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? Dice la Escritura, ¿verdad?, que los pastores regresaron, ¿qué? Felices de la vida, ¿verdad? Uy, pero contentos. ¿Qué descubres tú, mi querido amigo y hermano? Tú que nos estás viendo ahí a través de esa transmisión, ¿qué descubres tú cuando te enfrentas, cuando descubres
que Jesucristo es la persona que Dios apartó, que Dios diseñó para realizar tu salvación. ¿Llegas contento? ¿Y sabes por qué? Me llama mucho la atención porque años después, muchos años adelante, en el libro de los Hechos, Lucas escribió estas palabras: que Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, dice Lucas, en ninguno otro hay salvación debajo del cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mira, si tú estás esperando ser salvo porque eres bueno, si tú estás esperando ser salvo porque te has portado bien, olvídalo. Si tú estás confiando en otra persona que te va a llevar a Dios, olvídalo. Porque solamente hay un ungido, solamente hay una persona que te puede dar la verdadera salvación, y ese es Jesucristo. Voltea tu mirada a Él y recíbelo como tu Salvador. Y entonces, como los pastores, podrás regresar lleno de alegría. Pero hubo otros personajes también, decíamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con este Simeón? Si me acompañan ustedes en el capítulo 2 nuevamente de Lucas, vamos a los versículos 22 en adelante. Un pasaje, les digo, es uno de mis favoritos. Me identifico mucho con este personaje, no sé por qué, pero algo me pega de él. A ver si ustedes lo descubren y me lo dicen, ¿sí? Dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ya había nacido el niño, se estaban purificando 8 días después, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viniese nuevamente el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer todo por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fascinante pasaje. Aquí nos encontramos con un hombre que estaba esperando el momento, fíjense nada más, hermanos, estaba esperando el momento de morir. ¿Alguien dice, yo también? Levante la mano. Como que decimos, oye, no sé por qué siempre que hablamos de muerte como que nos da miedo, ¿verdad? Eso me pasa mucho cuando estoy en las clases y estoy hablando de tanatología en la universidad, como que los muchachos me dicen, ay, profe, no hable de esas cosas, son muy feas. Miren, hermanos, es la cosa más natural. Sin embargo, lo bonito del asunto es que Simeón estaba esperando, ¿qué cosa? Que se cumpliera ese día. Y Dios le había dicho, mira, Simeón, no vas a morir hasta que. ¿Cómo me encantaría que me dijera el Señor, verdad? David, no te vas a morir hasta que. Ustedes pueden llenarlo, ¿no? ¿Qué les gustaría que le dijera el Señor? No te vas a morir hasta que veas a tus nietos.
no sé si lo aguantaríamos, ¿verdad? Esa era la situación de Simeón. Pero lo interesante es que cuando Simeón ve al Señor Jesucristo, él se da cuenta de 3 cosas y descubre 3 cosas fantásticas del Señor Jesucristo. Primero, él se da cuenta de que este niño que está naciendo no es otra cosa más que alguien que había estado preparado por siglos para venir a este mundo. Miren, hermanos, hay algo que siempre ha chocado en mi cabeza, y es ese pensamiento de que la salvación es el plan B de Dios. ¿Sí? Y cada vez que lo pienso digo, no. ¿Por qué? Porque Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque la salvación de Dios se preparó antes de que el hombre existiera. La salvación del hombre se preparó antes que el pecado existiera. Y en la mente de Dios había un pensamiento: todos tienen que recibir la oportunidad de ser o no ser salvos. Y dice aquí en la Escritura, y Simeón lo dice así, ¿verdad?, que vio la presencia del Salvador, esa salvación que Dios había preparado para todos los pueblos, no nada más para uno, no nada más para los judíos. Dios había preparado la salvación delante de todos, es decir, ofreciéndosela a todos los hombres, a todo ser humano. Fíjense qué interesante. La salvación es algo que estaba en la mente de Dios desde la eternidad. La segunda cosa que vio Simeón es que efectivamente una cosa es que Dios lo prepare y otra cosa es que yo lo tome, ¿verdad? Una cosa es que yo vea el regalo de Dios, otra cosa es que lo abra y diga, esto es mío. Bueno, Simeón agrega un segundo elemento. Simeón dice que cuando vio al Señor Jesucristo, vio la luz que ilumina a todas las naciones nuevamente. ¡Qué interesante! El hecho de que Cristo haya nacido no significa que todos nosotros vamos a entender de manera inmediata que Él es el Salvador. Necesitamos que Dios abra nuestra mente. Necesitamos que Dios mueva todo nuestro ser para llevarnos a la presencia de Cristo. Y Simeón dijo, esto solamente lo puede hacer una persona, Dios mismo. Porque Jesucristo es Dios y Él es el que ilumina la mente nuestra para poder entender y procesar esa información y nosotros podamos llegar a su presencia. La tercera cosa que observo aquí y que Simeón recibió o captó es que este niño que estaba delante de él y que había nacido unos 8 días antes era la gloria de Israel. Un término que nosotros decimos, la gloria de Israel. Bueno, ya saben lo que significa la palabra gloria, ¿verdad? Si no lo saben, significa simplemente manifestación. Es la manifestación de Dios a través del pueblo de Israel. Este es el niño que estaba naciendo, un judío, un despreciado, pero que iba a levantar a toda la nación y a ponerla en un punto especial como instrumento de Dios para este mundo. Es interesante esto porque cuando nosotros como Simeón captamos a Cristo desde esta perspectiva, mis queridos hermanos, solamente hay una palabra que describe lo que sentimos y es esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo
Es ese ser que viene a salvar. No a ti ni a mí nada más. Él viene con la intención de salvar a todas las naciones. Él, Jesucristo, es la luz que puede dar entendimiento a cualquier persona. No solamente a aquellos que han estudiado mucho la Biblia y que la han leído. Aún aquellas personas que jamás se han confrontado con el texto bíblico, pero que se confrontan con la persona de Cristo, pueden llegar a conocerlo. Esa es esperanza. No necesitas graduarte de un seminario para entender que Jesucristo es la salvación que Dios ha preparado. Jesucristo es el sacrificio universal. Y no vas a encontrarte con otro. No importa que otras fees, que otras religiones te digan que esto o aquello se necesita para ser salvo. Lo único que necesitas es el sacrificio de Jesucristo. Por eso vemos a Jesucristo con tres funciones. Tres funciones divinas muy marcadas. Primero, como diseñador. Dios mismo diseña todo lo que nosotros, los seres humanos, íbamos a necesitar. La fe para la salvación. Dios es el que da la fe. Dios es el que da la capacidad para entender lo que Jesucristo es y significa. Y Dios es el que determinó que esa salvación viniera del pueblo de Israel. Es por eso que les decía yo, me encanta Simeón, porque dice, Señor, es tiempo de irme. Por cierto, ¿saben qué palabra utiliza Simeón para referirse al Señor? Cuando dice, Señor, despides, les va a sorprender. Usa la palabra déspota. Ahora, mi déspota, ¿qué significa la palabra? Una persona con autoridad. Una persona que no se detiene por ninguna razón. Una persona que hace lo que tiene que hacer. ¿Y saben qué, hermanos? Se está refiriendo a nuestro Dios. Porque en asunto de salvación, ¿te digo algo? Dios no se va a detener. En asunto de que tú entiendas lo que necesitas para ser salvo, Dios no va a parar. Por eso, Simeón reacciona con esta esperanza. Una esperanza inmensa, grande. En la carta que Pablo escribió a Timoteo, su primera carta, en los versículos desde el 3 hasta el 6, parte va a aparecer en la pantalla, dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí lo tenemos. Los ángeles, los pastores regresaron llenos de gozo. Simeón vio el momento de su muerte y dijo, de aquí soy, hay esperanza. Y el tercero de las escenas que encuentro aquí, esa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 2, y es la de los magos. Esta siempre me ha gustado porque la verdad es que es una escena, una historia muy controvertida, ¿verdad? ¿Les parece? Sí,
Sabemos que a través de la tradición actual se habla de ellos, algunos los critican, ¿verdad? Otros están esperando su llegada, ¿verdad? Es un relajo con los famosos magos, ¿verdad? Permítanme, si puedo aclarar un poquito el tema, ¿verdad? Dice la Escritura en el capítulo 2 de Mateo, y nada, voy a leer del versículo 9 hasta el 11. Dice así, ¿no? Ustedes conocen la historia, los magos en el oriente vieron una estrella, fueron caminando y llegaron finalmente hasta Jerusalén. Dice que entrando a Jerusalén se encontraron con el rey Herodes, le preguntaron, bueno, a ver, reycito, dime dónde nació el Mesías, dónde nació el nuevo rey. Y Herodes se turbó y con él todo Jerusalén, preguntaron por todas partes y finalmente vinieron los sabios de Israel y dijeron, entonces el niño va a ser en Belén. Miqueas 5:12 dice que va a nacer en Belén, así que váyanse para Belén y por favor me avisan. Herodes ahí teniendo sus propias ideas, ¿verdad? Queriendo obviamente preservar su reino. Y cuando salieron de Jerusalén, dice la Escritura, que vieron nuevamente la estrella. Así que miren, hermanos, aquí empezamos con algunas explicaciones, ¿no? Olvídense de las conjunciones de Júpiter, Saturno, Venus, Marte, Mercurio, el Sol, la Luna y las estrellas, ¿no? Aquí lo único que tenemos es un acto especial de Dios. Tenemos una estrella que camina, ¿sí? Los veo así medio... Sí, una estrella que se va moviendo. Y se va moviendo en una dirección opuesta al movimiento celeste. Así que esta estrella viene del oriente y viene caminando y viene mostrando el camino. Y de cuando llega a Jerusalén, por alguna razón desaparece. Cuando los magos salen de Jerusalén, ¡pum!, te vuelve a aparecer la estrella. ¿Sí? ¿Fue estrella o no fue estrella? ¿Fue cometa o no fue cometa? ¿Fue un lucero o no? Hermanos, no me pregunten. Los magos solamente dijeron, vimos una estrella, y la identificaron como tal, pero no tenía el comportamiento de una estrella. Este fenómeno los lleva directamente hasta Belén, y lo curioso del asunto es que cuando llega a Belén, se para y se detiene sobre una casa. Una estrella no hace eso, ¿sí? Y dice la Escritura, es el 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron, no los, singular, lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué interesante pasaje, ¿no? Llegan estos personajes, magos. La palabra mago simplemente habla de personas muy importantes dentro de un gobierno y sobre todo en el oriente. Ellos se llamaban magos porque eran encargados de eran como consejeros reales y trabajaban explicándole al rey muchas cosas que el rey no entendía. De hecho, a Daniel, en el libro de Daniel, se le coloca dentro del grupo de los magos, ¿sí? No eran reyes. ¿Cuántos eran? Tampoco lo sabemos, pero eran más de 2. ¿Sí? Así que cuando llegan allí, estos personajes llegan hasta una casa. ¿Cuándo llegaron? El 6 de enero. No. No lo sabemos. Simplemente dice que fue en tiempo del rey Herodes, punto, ¿verdad? Pero sí entendemos otros detalles aquí. Que cuando llegan a una casa. ¿Ya no a dónde? Ya no al establo, al pesebre. Llegan a una casa. Otro detalle que encontré en el pasaje es que cuando se habla de que vieron a María con el niño, fíjense, interesante, utiliza una palabra que no tiene que ver con bebé. Usan la palabra paidión, de donde viene paidología. Un paidión era un niño con libertad de movimiento que anda por todos lados.
Precisamente cuando viene el milagro de los panes y los peces, ¿lo recuerdan? Que dicen, aquí tenemos a un niño con tanta... Utiliza la misma palabra. ¿Qué había sucedido? Bueno, lo único que puedo entender yo es que ahí habían pasado varios meses. Es muy probable que hubiese pasado hasta un año del nacimiento del niño, porque utiliza la palabra paidion. La palabra bebé es la palabra brefos, que sí se utiliza con los pastores. Así que llega, es muy probable, ¿verdad?, que hayan visto al bebé o al niño ya dando sus primeros pasos. Y es cuando llegan precisamente a Belén y abren sus regalos. Y le dan oro, incienso y mirra. ¿Qué significa esto? Bueno, ya hemos escuchado muchas explicaciones al respecto. Algunos dicen que estos regalos describen los regalos de las naciones que se van a entregar al Mesías. Otros dicen que estos regalos representan las escenas en la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? La verdad es que cada quien utiliza estas expresiones. Uno de los autores que estaba yo leyendo decía que esos regalos simplemente fueron lo que Cristo necesitaba, porque inmediatamente iba a empezar a hacer un viaje a Egipto y sus padres necesitaban lana. Le dan oro, incienso y mirra, que son cosas de mucho valor y que José y María utilizaron para huir a Egipto ante las amenazas de Herodes. Sea lo que sea, los magos le entregan estos regalos. ¿Qué encontraron los magos en las personas del Señor Jesucristo? Pues encontraron nada más ni nada menos que al Rey del universo. Y como personas de poder, se someten a su señorío. La pregunta es, ¿tú cómo vas a percibir el regalo de Cristo? ¿Cómo lo vas a recibir? Me encantaría que pienses precisamente en esto. Esta Navidad, cuando Cristo decimos que nace, ¿vas a percibir al enviado de Dios para tu salvación? En esta Navidad vas a descubrir la vida y esperanza que hay en Dios. En esta Navidad vas a poder descubrir al Rey verdadero de tu vida. Yo quiero invitarte para que cierres tus ojos. Y en este momento le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, yo no te he conocido como mi Salvador, ni te he recibido como tal. Por eso, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Salvador personal. Te pido que entres en mi vida y transformes lo que tienes que transformar en ella: la mente, el corazón, los sentimientos. Quiero ser tuyo, Señor. Pero también dile: yo no te he reconocido como el Señor de mi vida. Yo quiero pedirte que tú tomes control de todo cuanto yo soy. Que tomes control de mi vida, de mis planes. Señor, toma control de mí para que yo pueda vivir con la alegría de los pastores. Para que yo pueda vivir con la esperanza de Simeón. Y pueda volver con la seguridad de que tú estás guiando mi vida como lo hiciste con los pastores. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido de Dios. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.